Vamos a iniciar con el tema del sistema respiratorio humano. Recordemos que el periodo anterior vimos todo lo que tenía que ver con el sistema digestivo y recordemos también que les he dicho que el cuerpo humano es una máquina perfecta, todo está entrelazado dentro de él, así que necesita el funcionamiento de cada uno de los sistemas para que el cuerpo pueda funcionar correctamente en su totalidad. Los órganos y los tejidos se sincronizan en sus movimientos a la perfección y están organizados en sistemas. El aparato respiratorio es un sistema primordial, así como lo es el sistema digestivo y como lo son los demás sistemas. ¿Qué es lo que hace el sistema respiratorio? El aire entra por los orificios hacia las fosas nasales, unas cavidades donde el aire se calienta y se humedece. En el camino, el aire debe atravesar una membrana de minúsculos filamentos, pequeños pelos llamados cilios. Mediante sus movimientos, los cilios son los encargados de transportar el moco. Una sustancia no muy agradable a la vista, pero extremadamente útil. Actúa como barrera para filtrar el aire de polvo y organismos infecciosos. El aire pasa también por otras cavidades, ubicadas alrededor de los ojos, llamadas senos paranasales. Estos pasadizos son 8 en total y colaboran en el filtrado y acondicionamiento. Lo acercan lo más posible a 37 grados la temperatura corporal. Así que el aparato respiratorio es un gran sistema de reciclaje. ¿Por qué de reciclaje? Porque calienta, filtra e introduce en el cuerpo el oxígeno, al mismo tiempo que elimina el dióxido de carbono que nosotros sacamos de nuestras células. Este proceso se produce cada vez que nosotros respiramos. Entonces, el sistema respiratorio está compuesto por las vías respiratorias y los pulmones. La respiración es un proceso involuntario y es automático. Este proceso lo realiza nuestro organismo para absorber el oxígeno que está en el aire y para expulsar el dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo es este proceso de la respiración? Está constituido en dos partes. Primero, la inspiración o la inhalación y segundo, la expiración o exhalación. Cuando nosotros inspiramos el aire, o sea, tomamos el aire ingresa por nuestra nariz y va a llenar los pulmones, así que el diafragma se contrae para darle más espacio a los pulmones y entonces la cavidad torácica se expande. Cuando nosotros expulsamos el aire o lo exhalamos, el aire sale, la cavidad torácica se contrae y entonces el diafragma se relaja, lo que reduce el espacio en nuestro pecho. El aire que entró por las fosas nasales sigue su camino por un conducto llamado faringe. La faringe está ubicada en la parte de atrás de la boca y se divide en dos caminos. Por un lado, continúa con el esófago, que es parte del aparato digestivo. Y por el otro, desemboca en la laringe, que es por donde viaja el aire hacia los pulmones. Cada vez que tragamos un alimento, la laringe se desplaza hacia arriba y la epiglotis, que es el cartílago que se encuentra en la parte superior, se mueve como si fuese la tapa de una chimenea y cierra el conducto para evitar que el alimento vaya a parar a los pulmones. Desde que ingresó al cuerpo, el aire pasó por varios filtros. Primero, por las fosas nasales, donde se calentó y se humedeció. Luego por los cilios, donde se liberó de polvo y de posibles agentes infecciosos. Y finalmente, por los senos paranasales, donde se ajustó a la temperatura corporal. Más tarde, en su camino a los pulmones, atraviesa la faringe y la laringe. Luego de pasar por la faringe y la laringe, el aire continúa su recorrido hacia la tráquea. La tráquea es un conducto de 12 centímetros de largo. Está compuesto por anillos de cartílago en forma de C, abiertos en su parte de atrás. En su interior posee una mucosa que tiene cilios similar a la de las fosas nasales, encargada de filtrar el aire del polvo y de los microorganismos. A la altura del corazón, la tráquea se divide en dos conductos tubulares, los bronquios. Los bronquios tienen la estructura de un árbol.
se van ramificando en conductos cada vez más delgados a medida que se adentran en los pulmones. Como la tráquea, los bronquios están formados por anillos de cartílago, que tienen su parte interna cubierta por mucosa. Los pulmones tienen forma de cono y pesan 1,5 kilos cada uno. Están formados por tejido elástico, lo que permite que se expandan y se contraigan en sincronía con los movimientos de la caja torácica. Cada pulmón se divide a su vez en lóbulos. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo 2, para darle lugar al corazón que está inclinado para ese lado. Los pulmones están recubiertos por una membrana llamada pleura visceral y el interior de la caja torácica por otra membrana llamada pleura parietal. Entre ambas hay una mínima cantidad de fluido, el líquido pleural, que permite que los pulmones se deslicen sin problemas durante la respiración. Cuando inspiramos, el aire cargado de oxígeno llega a los alvéolos, que están rodeados por una extensa red de capilares sanguíneos. La pared de los alvéolos es muy fina y permite que el oxígeno se filtre de los alvéolos hacia la sangre de los capilares. Bueno, ¿cómo es que sucede eso del intercambio gaseoso? Resulta que las paredes de los alvéolos pulmonares son muy delgadas y están rodeadas por una red de capilares sanguíneos, o sea, vasos sanguíneos. En los alvéolos se realiza el intercambio de gases. Así que esto hace que haya irrigación sanguínea en los alvéolos, o sea, que circule sangre por ahí. ¿Para qué nos sirve que circule sangre? Pues el oxígeno es transportado en la sangre por una molécula muy conocida, la hemoglobina, de intenso color rojo. En ella hay hierro y a él se unen las moléculas de oxígeno. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros inhalamos, tomamos el oxígeno que está en el medio ambiente y lo llevamos a los pulmones. Ese oxígeno llega hasta los alvéolos. Ahí, entonces, los alvéolos toman de la sangre el dióxido de carbono que ha salido de todas las células y ponen el oxígeno. Entonces, quedan ellos con el dióxido de carbono y el oxígeno va a la sangre para que vaya otra vez a las células, mientras que el dióxido de carbono que salió de la sangre, entonces los alvéolos lo vuelven a los pulmones para que salga otra vez cuando nosotros exhalamos. Así, cada vez que inhalamos, tomamos oxígeno y cuando exhalamos, sacamos dióxido de carbono. Es allí en los pulmones que sucede el intercambio entre los sacos alveolares capilares pulmonares. La sangre se oxigena, los desechos se eliminan. Inspirando y expirando obtenemos la energía. Cuando hacemos ejercicio, podemos aumentar la respiración a entre 30 y 40 veces por minuto. Todos los volúmenes pulmonares se incrementan durante el ejercicio, porque el cuerpo necesita absorber más oxígeno y, por lo tanto, expulsar el dióxido de carbono acumulado. Bueno, espero que hayan comprendido la temática. Ahora les voy a explicar el taller. Entonces, el taller consta de varios puntos. En el primer punto deben completar los nombres de esas partes que están señaladas en la imagen, poniendo algunas letras que faltan. En el segundo punto dice ordena la secuencia, enumerando de 1 a 4. Entonces debes poner un número 1, el número 2, el número 3 y el número 4 en los recuadros, dependiendo cuál de esas acciones va primero, cuál va después y cuál después y después. Así van enumerando esas acciones de la que sucede primero hasta la última. El tercer punto dice explique con sus propias palabras el proceso de la respiración humana. Entonces ahí debes escribirme con tus propias palabras que entendiste cómo es que se da la respiración humana. El cuarto punto es un crucigrama. Teniendo en cuenta lo que vimos en la clase, vas a rellenar este crucigrama. En el quinto punto debes escribir los nombres de los órganos del sistema respiratorio que aparecen ahí y colorear la imagen. En el sexto punto vas a completar ese mapa conceptual. Entonces tengamos en cuenta que el sistema respiratorio está compuesto por
las vías respiratorias y los pulmones. Entonces debes completar cuál es la función de las vías respiratorias y cuál es la función de los pulmones y los órganos entonces que hacen parte de las vías respiratorias y los 3 componentes de los pulmones. Si no recuerdas bien esto, te invito a que leas detenidamente el documento de teoría que te adjunto también, donde está explicada nuevamente la temática. Y el último punto es, como siempre, de práctica para las pruebas saber. Entonces debes leer muy bien la pregunta y elegir una de las 4 opciones. Bueno chicos, que les vaya muy bien con este taller. Espero que hayan aprendido en la clase de hoy y cualquier duda estaré atenta para resolverla.